Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Bueno, hoy la verdad es que había quedado una parte del mensaje sin exponerse la semana pasada. Digamos que lo iba a dejar así, pero definí al fin que no iba a tratar de completarlo porque ¿cómo les fue en las reuniones caseras hablando acerca del rol de la mujer como madre? Pudieron compartir un ratito, pudieron reflexionar un poquito, Dios hablando al corazón, ¿no? Esa labor tan importante. La primera pregunta, después las otras tres vamos a irlas solucionando, resolviendo en el transcurso de la semana en las reuniones caseras, pero la primera pregunta decía, ¿de qué manera afecta a la iglesia que las mujeres abandonen el rol que el Señor les dio? ¿Cómo protegemos ese rol? Y menciona ejemplos. O sea, ¿de qué manera afecta a la iglesia que la mujer abandone el rol de madre que Dios le dio? ¿Cierto? Eso era lo que reflexionábamos ayer, o por lo menos ayer y antier en la reunión casera. Si usted no llegó a la reunión casera, le animamos a que llegue esta semana para poder reflexionar. ¿Por qué afectaría a la iglesia que las mujeres jovencitas o las mujeres abandonen el rol que Dios les dio? Bueno, afecta mucho a la iglesia. Una de las cosas en las que reflexionábamos el viernes y el sábado es que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo soñamos que esta iglesia sea de influencia en Soacha? ¿Cuánto tiempo soñamos que sea de influencia? Hasta que Cristo venga. ¿Y cuándo viene Cristo? Una profecía me llegó anoche. Dicen, no, salgan corriendo de aquí rápido. Corran, huyan. Pero no sabemos cuándo viene. Y si el Señor viene en 500 años, puede ser. Si el Señor viene en 1000 años, puede ser. ¿Cierto? Algunos dicen, no, pero no, espere, no, porque el tiempo está cerca. Bueno, sí, el tiempo está cerca, y está cerca desde que se escribió el Nuevo Testamento, hace 2000 años. El tiempo sigue estando cerca. Puede ser que venga mañana, puede ser que venga hoy, puede ser que venga en este momento. El que se quede, aquí le dejo el bosquejo, ¿listo? No. Pero puede ser que venga en este momento, puede ser que venga en 100 años, o puede ser que venga, no sabemos. Lo importante es que si en 100 años el Señor no ha venido, ¿cuántos de nosotros estaremos acá? En 100 años. ¿Seguros? Mire, Luciana tiene 4 meses y tendría 1 año y 4 meses. Sí, 100 años y 4 meses. Seguramente no está. Y es la más pequeñita de toda la iglesia en este momento acá. Y seguramente Luciana no está en 100 años y 4 meses. Ninguno de nosotros vamos a estar aquí en 100 años y 4 meses. Entonces, cuando nosotros hablamos del rol de liderazgo del hombre y del rol de la mujer de acompañar con su maternidad y con lo que Dios le ha dado, estamos hablando de que la influencia de esos roles va a transmitirse a la siguiente generación para que este testimonio dure por 100 o 200 o 300 años si es que el Señor llega en 300 años. O sea que nosotros estamos hablando que cumplir los roles y vivir los roles del hombre y la mujer nos están hablando más allá de nosotros, porque los hombres pasamos, pero el plan de Dios, ¿qué pasa? Sigue. Entonces es importante porque en medio de todo este feminismo, no sé si ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero la inauguración de los Juegos Olímpicos fue totalmente lo que es este mundo y cómo está este mundo. Todo el engrandecimiento de ir en contra de Dios en los roles que Dios diseñó al hombre y a la mujer. Entonces un montón de hombres disfrazados de mujeres, haciéndose pasar por mujeres. Y ahí es donde tenemos la importancia de que esto quede muy claro para nosotros y podamos meditarlo, sobre todo a las mujeres que son atacadas, les decía, son atacadas en sus edades jovencitas, desde las niñas están siendo atacadas. Ayer hablábamos en la reunión casera y decía una de las mamás que estaban ahí, si una de mis familiares
hubiera visto a mi hija, o cuando ve a mi hija cargando una bebé, lo que le dice es: ¿qué hace enseñándole a la niña desde chiquita ese rol de mamá? Entonces, ¿desde cuándo están atacadas las mujeres en su rol? Desde pequeñitas, desde chiquitas. Las jovencitas ya obviamente están siendo atacadas de no querer tener hijos, pero Dios lo que les dice aquí en la palabra es que mujeres, ustedes si no quieren tener hijos, bueno, pero deben sujetarse al plan de Dios, que es tener ¿qué? Hijos. Si pueden tener hijos, si Dios les da las capacidades físicas para tener hijos, deben tener hijos. Eso no es una opción, es un mandato bíblico que el Señor ha dado a la mujer. Después las mujeres que están casadas o que son madres jovencitas tienen la tentación de salir de su casa y de pronto dejar el rol como mamá de cuidado de su casa y de sus hijos. Las mujeres de mediana edad y de una edad adulta también ahora están tentadas con sus sentimientos en cuanto a su hogar, y entonces uno ve cómo Dios quiere guardar el corazón de las mujeres cristianas para que ellas puedan ser una influencia a las mujeres que están alrededor, y también para que podamos reflejar a Cristo en su diseño. Entonces aquí tenemos en 1 Timoteo 2:15 que decía: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Yo solamente voy a hablar pasa que la semana pasada y esta semana estuve ahí echándole ojo a unos libros. El llamado sublime de Dios para la mujer, de John MacArthur, que prácticamente lo que hace John MacArthur en este libro es dar un comentario acerca de este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 al versículo 15. Es toda la predicación de él prácticamente de este pasaje que estamos viendo nosotros. Y el otro libro se llama Mujer Verdadera, Diseño Divino, un estudio de 8 semanas sobre la feminidad bíblica, Mary Cassian, Nancy Lee DeMoss, que pues para muchas de ustedes es conocido porque son los audios que están viendo. Este libro creo que lo estudiaron con las mujeres en algún momento de la historia de la iglesia, y estuve echándole ojo a estos libros y me parecían muy importantes, y dije, no quiero pasar por alto porque no sé cuándo vuelva a tocar el rol de la maternidad con la predicación expositiva, no sé cuándo volvamos a tocarlo, y quizás me gustaría darle un poquito más de énfasis a eso. Entonces hablábamos aquí, si ustedes tienen ahí anotado, que en la vida de la mujer de la iglesia local, el diseño de Dios para la mujer cristiana, 3 aspectos del diseño de Dios para la mujer cristiana. El primer aspecto era la humildad de la mujer cristiana al sujetarse al diseño de Dios. 2, el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. Hay un orden, Adán fue creado primero, después la mujer, y ese orden lo estableció Dios. Y en el versículo 15 decíamos en el punto 3, el entendimiento del rol de la mujer cristiana. La mujer debe entender ese rol, abrazar ese rol y vivir ese rol. Entonces teníamos esas 3. Solamente quiero quedarme ahí porque hoy quiero tocar el tema del hogar, de la mujer como cuidadora de su hogar. La mujer como cuidadora de su hogar. Bueno, déjenme leerles aquí un poquito. Dice, una explicación, un comentario que encontré en cuanto al versículo 15. Ya hablamos lo que significa, lo que tiene referencia: se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, en santificación. Si de pronto usted se perdió la predicación de la semana pasada, le invitamos a que llegue al canal de YouTube de la iglesia y allí está la predicación. Entonces, aquí en el comentario que encontré en cuanto al versículo 15 dice así: una explicación más se encuentra en el versículo 15. Existen varias interpretaciones de este versículo, pero hay una explicación y una interpretación en cuanto a este versículo. Dice, ese se salvará engendrando hijos, nos está hablando de cómo la maternidad va a obrar en la vida de una mujer, y eso ya lo explicamos la semana pasada. Dice, dice, la pregunta en este momento en la congregación de Éfeso era la siguiente: si no juega el rol de maestra y autoridad en la congregación, porque ya Dios le acaba de decir a la mujer que no va a jugar un rol de predicación en la iglesia a la congregación como pastora, si ella no juega un rol de autoridad en la congregación en cuanto al liderazgo masculino que Dios le ha dado a los hombres, valga la redundancia, entonces ¿cuál es el papel principal de la mujer?
¿A qué se entrega la mujer? Pues la mujer, asumiendo que la mayoría de las mujeres cristianas se casan y tienen hijos, se realizará plenamente edificando a su familia y a la iglesia al criar a sus hijos en los caminos de Dios. Ese es el rol principal de la mujer, criar a sus hijos en los caminos de Dios, porque eso también va a ser una edificación muy grande para la iglesia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, unos hijos que están siendo educados y criados en la disciplina, amonestación del Señor, y cuando uno ve ese tipo de jóvenes, ¿uno qué ve? ¿Qué ven ustedes en esos jóvenes que están siendo criados en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Cómo? Temerosos de Dios. ¿Y cómo los ven? Empieza uno a pensar en ellos, en los futuros ¿qué? En esos futuros siervos, en esos futuros líderes. Yo la verdad con todo este tema he estado soñando en el momento en que empiecen a casarse entre los muchachos que están acá. O sea, sinceramente, hay etapas de la vida de las iglesias. Y en esa etapa de las vidas de las iglesias llega un momento en que toda esa generación de jovencitos y niños pues van a crecer. Y toda esa generación de jovencitos y niños van a empezar a entre ellos tener una relación de noviazgo bíblica que los lleve al matrimonio y empezar a generar familias de creyentes. Entonces estoy pensando, por ejemplo, me imagino la familia de Steven, ¿no? Cuando llegue Steven con su familia casado, o cuando estemos aquí casando a Steven y casándolo, los decimos, marido y mujer puede besar a su esposa. Y cuando llegue el primer hijito de Steven en algún momento, y cuando llegue el segundo hijito de Steven, así que no sabemos cómo va a salir, cómo sea su esposa, pero uno empieza a soñar con todo eso proyectándolo, por ejemplo, a 10 años. Cuando pienso, por ejemplo, en Analí, en mis hijos, proyectándolo a 20 años. Que cuando todo eso empiece a pasar, cuando como iglesia podamos ver toda esa generación que ha sido cuidada en este momento para que vivan para Dios, que la palabra sea su vida. La mamá cumple un rol fundamental en ese proyecto y en ese propósito. Entonces, claro, la mujer no va a tener un rol de liderazgo en la iglesia porque ese liderazgo se lo dio Dios al hombre, pero entonces la mujer debe enfocarse en lo que Dios sí le llamó y le dio para hacer. Ser una madre, una edificadora de su familia, y una mujer que va a entregarse a la crianza también de los hijos para que ellos vivan para el Señor. Entonces sueñen conmigo, listo, oren conmigo. El viernes en la reunión casera estaba yo orando por la esposa de Tiago. Tiene 2 años Tiago, pero yo estaba orando por la esposa de Tiago, pues claro, porque o ya nació o está por nacer. Y entonces soñemos juntos, iglesia. Soñemos con que sus hijos, muchas de las razones por las cuales las mujeres dicen, no, yo no quiero tener hijos, es porque no sé si ellos van, ayer hablábamos en la reunión casera, no sé si ellos van a creer en Cristo como su Salvador y qué tal que no, entonces qué desastre. No pensemos en eso. Lo que tenemos que pensar es que Dios dio la responsabilidad a la mujer de tener hijos si es que Él lo permite. Criar a esos hijos en disciplina, amonestación del Señor, para que ellos sean unos siervos para su gloria. Y decíamos en la escuela de padres que ellos sean esas flechas en manos de valientes que van a llegar a donde quizás nosotros no vamos a llegar para influenciar a la iglesia, para influenciar con la palabra en el mundo. Entonces con eso tienen que soñar la mamá. Miren que lo que estamos haciendo acá, y yo no sé cuántas de las mujeres en este momento están luchando ahí en su mente. Espero que no se apaguen en este momento y no apaguen a la voz de Dios. Pero miren cómo la sociedad ha hecho que el rol de mamá sea tan ridículo, y lo que hace Dios es que exaltar y ponerlo en un valor tan grande que eso es lo que nosotros debemos abrazar. Sí, yo sé que de pronto el viernes también decía miren, yo le soy sincera y confieso mi pecado, pero cuando yo llegué a la iglesia, antes de ver toda esta serie de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15, yo estaba pensando en mi mente con relación a los hijos como piensa este mundo. Y cuando llego y veo todo esto, digo, Señor, perdóname, porque estaba viendo a los hijos como un estorbo, estaba viendo a los hijos como alguien que no me dejaba realizarme como mujer, y lo que tú haces es poner un valor tan grande en los hijos que yo también quiero abrazar eso.
Y miren cómo el pensamiento cambia cuando hay arrepentimiento, porque arrepentimiento ¿qué es? Cambio de mente. Yo antes pensaba así, ahora ¿cómo pienso? Pienso como Dios piensa. Y lo que Dios piensa es que la maternidad es un privilegio y tiene una responsabilidad muy grande. Aunque otros las subestimen, aunque otros lo burlen, la maternidad tiene una importancia muy grande en la vida de la iglesia, de la familia, de la sociedad y para la obra de Dios en el futuro también. Entonces ahí este comentario que encontraba. Otro comentario. Primero, aquí el apóstol no habla meramente acerca de tener hijos, sino de soportar todas las penas, las cuales son múltiples y severas, tanto en el nacimiento como en la educación de los hijos. Por eso es que la mujer va a ser santificada a través de tener hijos, porque son múltiples las penas con los hijos. ¿Sí o no? Dice Sandra, no. Hay muchas cosas difíciles en la crianza de los hijos, desde la concepción. Hablábamos también en la reunión casera. Apenas quedó embarazada, mi esposa empezó las náuseas. Y empezaron que se le quitan a los 3 meses, tranquilo. 9 meses estuvimos con las náuseas. Bueno, yo no, ella, con las náuseas. Desde la concepción, después cuando nacen, todo el desafío. Y ahora los que tienen hijos adolescentes y jóvenes saben lo que hablamos, ¿no? Todo el sacrificio que implica el criar a los hijos. El apóstol dice, van a tener las mujeres que abrazar ese llamado y hacerlo en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Otro comentario. Dios estima esta obediencia más altamente que si ella hiciera una exhibición de sus heroicas virtudes, mientras rehusaba obedecer la vocación de Dios. O sea, es todo este concepto de las mujeres pasando por encima del rol del hombre, creyéndose las chicas superpoderosas. ¿Alguien vio las chicas superpoderosas? Estaba leyendo este libro, precisamente, El diseño divino, y estaba hablando de cómo las chicas superpoderosas fue una caricatura en el año 2000 aproximadamente que iba a hacer que la mujer se elevara por encima del hombre. Las chicas superpoderosas pues son mujeres superpoderosas que todo lo pueden, y el hombre es un hombre afeminado, bobo, bruto, que no sabe cómo hacer nada. Ese es el enemigo. Tiene faldita, no se sabe bien si es hombre o mujer, afeminado, porque las chicas superpoderosas tenían el objetivo de levantar a la mujer por encima de ¿quién? De los hombres. Si las mujeres hicieran un montón de cosas heroicas, pero fallaran en el diseño que Dios les dio, en el rol que Dios les dio, eso para Dios no tiene importancia, no tiene valor. Hay mujeres que están buscando el reconocimiento de este mundo. Hay mujeres que están buscando que se las reconozca públicamente. Quieren llegar a cargos muy importantes. Y recuerden, no es que Dios no permita eso. No es que Dios prohíba eso. Pero su rol de mamá va a condicionar también eso. Pensaba anoche. Tenemos unos amigos, ella en una buena compañía, ellos se casaron en una buena compañía y ella siguió trabajando, pero ellos tenían algo muy claro. Ellos tenían algo claro, cuando llegara su primer hijo, ¿qué iba a pasar? Cuando llegara su primer hijo, ella iba a dejar su trabajo y a enfocarse en el rol de mamá. Por más de que fuera un sueldo alto, por más de que pudiera seguir creciendo, por más de que pudiera seguir avanzando, ella tenía algo muy claro. Mi rol y prioridad en el momento en que lleguen mis hijos, ¿cuál es? Mis hijos. Mis hijos son mi prioridad, mis hijos son el rol que Dios me dio, mis hijos son el diseño de Dios para mí, entonces yo tengo que enfocarme en mis hijos. Y hablaba una mamá también el viernes en la reunión casera y nos decía, miren, ¿saben qué? Yo no sé por qué las mujeres anhelan tanto estar fuera de su casa. Bueno, es por todo el feminismo y el pecado de su corazón, pero ella decía, si yo pudiera retroceder el tiempo, yo no hubiera cambiado eso. Yo no hubiera cambiado eso. Yo me hubiera quedado en mi casa cuidando a mis hijos porque veo ahora el resultado de no haber quizás invertido tiempo en la vida de mis hijos por estar fuera. Ahora cambiamos los papeles y la última hija puede estar acá, puedo guiarla, puedo cuidarla y el cambio es grande.
de los hijos que no tuvieron una influencia tan cercana de su mamá como los hijos que sí tuvieron una influencia cercana de su mamá. Pero recuerden que aquí hay una condición: si permanecen ¿qué? En fe, en amor y santificación con toda modestia, porque no es solamente tener hijos, sino criar a los hijos, y eso requiere que mi corazón sea trabajado también. Estaba pensando en estos días precisamente con algo que vi anoche en el estado de WhatsApp de alguien que no es de acá, y estaba pensando cómo las mamás muchas veces son tan permisivas con el pecado de sus hijos y no dicen nada al pecado de sus hijos. Eso no es criarlos, eso es provocarlos a ira. Y pensaba, claro, unos hijos a los cuales se les ha sido permisivos con el pecado, va a ser complicado que ellos después quieran abrazar al Señor. Y eso mucho pasa porque la mujer no trabaja en su corazón en fe, en amor y en santificación con toda modestia. Por eso es que aquí hay una condición: esto va a pasar si permaneciere. Esto no va a pasar porque sí. Esto va a pasar si permaneciere en fe, en amor, en santificación. ¿Con qué? Con modestia. Uno puede ver la diferencia entre unos hijos criados por una mamá que está siendo muy temerosa de las cosas de Dios. Es más, cuando hay momentos críticos para la mamá, los hijos también se desestabilizan. Pero cuando hay una mamá fuerte, esos hijos también se fortalecen. Es muy importante la influencia de la mamá. Es muy importante. Por eso no hay nada más heroico para Dios, no para este mundo, pero no hay nada más heroico para Dios que una mujer que cría a sus hijos, que cuida a sus hijos con fe, amor y santificación con modestia. Esa es la hazaña más heroica que una mujer puede hacer. Una crianza de los hijos con esa característica. Y eso es algo heroico, porque no es para nada fácil. Es bien difícil. Si una mujer puede cumplir con este rol, no solamente va a ser agradable al Señor de esa manera, sino que también esta mujer, decíamos la semana pasada, va a ser la influencia para todas las mujeres de la iglesia y la siguiente generación de mujeres de la iglesia. O sea que esto no es algo menor. Esto no es algo menor. Yo veo o pienso aquí en las mamás y digo: mamás, si de pronto en algún momento sienten ustedes que fallaron como mamá, pídanle perdón al Señor. Inténtenlo desde ahora, desde cero, vivir para Él en fe, en amor y santificación con modestia. Pídale perdón al Señor. Todavía siempre hay tiempo mientras que los muchachos estén vivos, pero no dejen que eso tome ventaja. No dejen que el feminismo atrape sus corazones, porque el feminismo lo que quiere es destruir a la mujer y va totalmente en contra de Dios. Acá de este pasaje, tres principios que salen de este pasaje. En general dice: la mujer que puede tener hijos debe tener hijos. Tener hijos es la identidad de una mujer. No debo frenar eso de ninguna forma. Debo frenar el tener hijos de ninguna forma. Los hijos son el llamado de Dios para una mujer. Ese es el entorno que Dios diseñó para una mujer: la crianza de los hijos. Ese es el entorno. El segundo principio: la mujer que tiene hijos debe ver en ellos el ámbito de su responsabilidad asignado por Dios. Eso no significa que se desligue de su servicio con sus dones en el cuerpo de Cristo. Ahí hablábamos ayer también en la reunión casera. Que tenga hijos y que ellos sean mi prioridad no significa que yo me desligo de mis dones espirituales para el servicio al Señor en el cuerpo de Cristo. Hay que equilibrarlo muy bien, sabiendo que la prioridad es la crianza de los hijos, pero también cómo yo invierto mi vida en el servicio, porque eso también le va a enseñar a sus hijos, ¿cierto? Si yo soy una mujer que yo no me envuelco totalmente a mis hijos y estoy desligada de la comunión, del servicio a Dios con mis dones espirituales en la iglesia, entonces ¿qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Cómo le enseña que la iglesia es valiosa? ¿Cómo le enseña que ellos tienen que invertir su vida en la iglesia, que tienen que servirle a Dios? Sería una contradicción. Entonces, eso no significa que se desligue de su servicio en sus dones en el cuerpo de Cristo. Ella debe, como dice ahí en 1 Timoteo 5, 9 y 10, ella debe haber lavado los pies de los santos. ¿Cómo así que haber lavado los pies de los santos? Servirlos, ¿cierto? No vemos a ninguna mujer lavándole los pies a alguno, pero significa servir a los santos. ¿Y en dónde se sirve a los santos?
Pues en la iglesia, ¿cierto? No es poniéndole la moneda a la estatua de los santos, es sirviendo a los hermanos en la iglesia. Entonces esta mujer no puede desligar su servicio de su maternidad, pero se entiende que en esos pocos años que son la crianza de los hijos, aunque a veces parecen eternos, ella debe enfocarse como prioridad en la crianza de sus hijos sin desligarse de su comunión y su servicio con sus dones en la iglesia local. Entonces, y el tercer principio, la crianza de los hijos es la base sobre la cual se evalúa a una mujer que va a ser apta para tener una influencia sobre otras mujeres en la iglesia. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros como iglesia, como pastor, como liderazgo, una mujer que va a llegar a una influencia muy grande en la vida de las mujeres de la iglesia si ha criado hijos? Es lo que dice ahí, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9 y 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa es la base, imagínense, o sea, la base para su influencia a las otras mujeres de la iglesia depende mucho de su crianza de los hijos. ¿Eso qué significa? Significa que una mujer que de pronto en algún momento de su historia no lo pudo hacer de una forma fiel, pues quizás no va a tener la influencia o va a tener otro tipo de influencia. Pero una mujer que va a tener una influencia muy fuerte en las otras mujeres va a ser una mujer que ha criado hijos. Y eso es interesante porque es verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es un pastor joven, hay personas que, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo va a ser un pastor soltero? ¿Pueden haber pastores solteros? Pues claro que sí, pueden haber pastores solteros, que habrá que tener ciertos cuidados, pero pueden haber pastores solteros. Pero hay personas que desacreditan al pastor soltero, ¿por qué? Porque dicen, pero ¿cómo él va a aconsejar a un matrimonio? ¿Sí o no? Si él no sabe lo que es tener un matrimonio. Pero es que la experiencia no es la que le da la autoridad. ¿Qué es lo que le da la autoridad al pastor? La palabra. Él va a explicar los principios y ese pastor jovencito sin un matrimonio pues va a explicar los principios y los va a exponer y se los va a decir a las personas. Pero sí hay muchas veces el testimonio o la vida de esa persona, las personas si no lo ven haciendo eso, les es muy difícil creerlo. Les es muy difícil como adoptarlo para ellos. Es como cuando decimos, yo le digo a mi hijo, papito tiene que orar, papito tiene que leer la Biblia, tiene que leer la Biblia y tiene que leer la Biblia, pero yo nunca leo la Biblia. Entonces, ¿qué dice el niño? El niño dice, pues sí, mi papá me lo dice, pero pues él no lo hace. Entonces como que hay algo aquí que no está funcionando bien. Bueno, en ese aspecto también pensamos, la mujer que cría hijos en fe, en santidad, en amor, esa mujer va a poder tener su testimonio también tranquila en que hizo todo lo que era necesario y puede enseñarles. Que la enseñanza de una mujer anciana, una mujer mayor a las mujeres más jóvenes es que enseñen a las más jóvenes a qué, a amar a sus esposos y a sus hijos. Tremendo, ¿no? Ahí está el ministerio y el rol de la mujer. Entonces hay que abrazarlo de esa forma. Yo puse más preguntas, pero ahorita de pronto si nos alcanza el tiempo vamos a ver. Solamente voy a tomar unos párrafos aquí de este libro. El primero es el llamado sublime de Dios para la mujer. Como les decía, este es un comentario de todo 1 Timoteo 2:8 al 15 por MacArthur. Dice, definición de la importancia de la mujer. La piedad y las virtudes de una madre tienen un profundo impacto en la vida de sus hijos. La crianza de ellos da dignidad a la mujer, totalmente contrario a lo que dice esta sociedad. La crianza de los hijos pone a la mujer por allá en un rinconcito como si ella fuera la pobrecita. No, para Dios la crianza de los hijos da dignidad, eleva a la mujer, le da valor a la mujer. Su gran contribución viene a través de la maternidad. Sin embargo, debe continuar practicando la fidelidad, el amor y la piedad. Solo una madre piadosa puede criar hijos piadosos. ¿Sí o no? Solo una madre piadosa puede criar hijos piadosos.
Y por eso la importancia, queridas madres, en que ustedes sigan trabajando su corazón. Porque si no hay una vida piadosa, va a ser difícil que sus hijos puedan ser hijos piadosos. Ya después que ellos tomen otro rumbo, yo haciendo todo lo que tenía que hacer, es así. Pero que no se diga nunca que no se hizo todo por ser una madre piadosa ante los ojos del Señor. Que no se diga eso. Que no se diga, ya el hijo tomó otro rumbo, se fue, dijo, sí, está bien. Y va a ser bonito también para una mamá cuando el hijo diga, ¿sabe qué? Yo no seguí los caminos de Dios, pero tengo que decir algo de mi mamá. Mi mamá fue una mujer muy firme en los caminos del Señor. Mi mamá fue una mujer que me enseñó los estatutos de Dios. Mi mamá fue una mujer que lo que me enseñaba, ella también lo hacía. Eso es una tranquilidad para la mujer, ¿sí o no? El hijo no está, no quiere seguir a Dios, pero por lo menos el hijo sabe, esta madre fue una madre piadosa. Tristemente, cuando pasa el caso contrario, dice, no, yo no seguí los caminos del Señor porque mi mamá me enseñaba, pero ella no hacía nada. Mi mamá me enseñaba y me decía que tenía que ser piadoso y ella la verdad estaba criticando a todo el mundo en la casa. Ella me decía que no tenía que tenía que tener cuidado con mis palabras, pero cuando llegaba el momento de comer juntos en la casa, o la escuchaba por allá con mi papá criticando al pastor o a algún hermano de la iglesia, entonces mamás ya van a entender por qué razón sus hijos no adoptaron y tomaron en serio las cosas del Señor. Entonces tienen que tener también cuidado, y si es el caso de alguno de ustedes, tienen que pedir perdón a sus hijos y a quien hayan ofendido, porque eso también las volvería a levantar como madres piadosas. Entonces, solo una madre piadosa puede criar hijos piadosos. Otro párrafo. Las madres pasan mucho más tiempo con los hijos que los padres y por tanto tienen una mayor influencia. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. Por eso tiene que cuidar. Uno, el esposo no se puede desligar de eso, ¿no? Bueno, como usted pasa más tiempo en la casa, entonces usted encárguese. No. El esposo tiene que acompañar todo esto. Es más, el esposo tiene que ver cómo valora lo que hace su esposa en la casa. El esposo no debería estar criticando a la esposa por su labor de mamá. Eso destruye a su esposa, no la edifica. Tienen que estar valorándola. Ayer hablábamos llega el Día de la Madre. Bueno, el Día de la Madre, Dios está valorando el rol de madre. Entonces cuando llegue el Día de la Madre, ¿qué tiene que hacer? Hágalo a lo grande. Les decía yo que yo tengo unas situaciones que Lili cumple el 5 de mayo y el Día de la Madre es el siguiente domingo. Entonces yo, ¿qué tiendo a hacer? Mi corazón dice, pues 2 en 1, ¿sí o no? Como el que cumple años el 24 de diciembre, 2 en 1, ¿sí o no? Y un día Lili me dijo, pero gordito, porque yo ahí afligido, y otra vez me toca otra celebración, pero se la acabé de hacer hace 3 días, y no sé qué. Y Lili un día me dijo, pero gordito, eso es una vez al año, de 365 días, una vez al año. Bueno, 2, cumpleaños y Día de la Madre, no es más. Y yo ahí dije, sí, perdón Señor. Entonces hace unos años empecé a hacerlo especial, tanto un día como el otro día, porque se valora el rol de la mamá y nosotros como hombres estamos también encargados de hacer que eso se valore. Es muy triste cuando el hombre y el padre no valora el trabajo de la mamá, cuando ella está todo el día también trabajando en la casa. Es que el trabajo de criar hijos es tremendamente sacrificado y también desgastante y muchas veces frustrante, ¿cierto? Nosotros decimos, no, nosotros llegamos del trabajo y ya hice mi labor, pero la mamá también ha estado todo el día en su labor de mamá, con los niños y todo lo que eso implica. Póngase en los zapatos de la mamá, ¿no, papá? Está el niño llorando 5 minutos y usted ya no se lo aguanta más. Y ella está todo el día, no 5 minutos, todo el día, intentando cuidarlo. Y llega el esposo a la casa y le dice, ¿usted qué hizo en todo el día? Qué triste, porque como esposos deberíamos valorar a una mujer que se dedica a los hijos, porque Dios la valora, y una mujer que se dedica al cuidado de su hogar. Ya vamos a ir para allá. Entonces,
Las madres pasan mucho más tiempo, tienen más influencia. Los padres no pueden conocer el vínculo tan íntimo que establecen los hijos con sus madres desde el momento de la concepción y luego durante el nacimiento, primeros años, infancia. El punto de Pablo es que mientras que la mujer fue la que llevó a la humanidad al pecado, ella también tiene el privilegio de sacar a la raza humana del pecado y llevarla hacia la fe. Tremendo, qué lindo testimonio. La mamá tiene un vínculo tan grande con sus hijos y eso es algo que nosotros como padres vamos a generar ese vínculo, pero entre mamá e hijo hay un vínculo desde el vientre. Ella lo tuvo adentro de su vientre, era parte de ella. Es tremendo lo que he escuchado de Lili, lo que siente una mamá cuando sale su hijo a la luz. Para muchas mujeres le llaman a veces la crisis del posparto o algo así. Algo salió de mí. Algo salió de mí, era parte de mí, ya no está aquí adentro, ahora está ¿dónde? Y para muchas mujeres eso es algo tremendo, porque hay un vínculo muy especial entre madre e hijo. No desaproveche eso que Dios le dio, quitando su rol y saliendo de su hogar y saliendo de su maternidad. No lo desaproveche, porque ese vínculo que tiene tan grande entre madre e hijos es para que pueda criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No lo desaproveche. Viva en piedad, viva en fe, viva en amor, viva con toda modestia y no desaproveche eso que Dios le dio como privilegio. Otro más. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo que las mujeres deben aceptar el rol que Dios les asignó, aceptarlo. Que está de acuerdo o no está de acuerdo, eso es irrelevante. Lo que tienes que, ¿qué? Aceptarlo. Ay, es que no quiero, es que me dijeron, es que una cosa, es que la otra. Es irrelevante eso. No le está diciendo Dios aquí si a usted le gusta o no le gusta. Lo que está diciéndole es que debe aceptar el rol que Dios les asignó. No deben buscar los puestos de liderazgo en la iglesia. Principalmente deben criar hijos e hijas piadosos. Eso es lo que debe hacer una mamá con todo su corazón y todas sus fuerzas. Qué trágico ver que muchas mujeres creen que sus vidas no tienen objetivo solo porque no pueden asumir el mismo rol que los hombres. Es triste. No puedo asumir el mismo rol que los hombres en la iglesia. No puedo asumir el mismo rol que los hombres en una empresa. No puedo. ¿Por qué yo tengo que ser la que? ¿Por qué? Qué triste ver eso. Porque están peleando por algo que Dios no las diseñó para hacer, pero lo que Dios sí las diseñó para hacer lo hacen de una forma mediocre. Lo hacen de una forma irresponsable. Entonces, qué triste muchas veces cuando la mujer abandona ese rol. Aún así, Dios le ha dado el singular privilegio de criar muchas generaciones de hijos piadosos y de tener una relación tan íntima con ellos que ni el mismo padre puede experimentar. Entonces, mujeres, hay un privilegio muy grande en criar hijos, y nosotros como hombres tenemos que ayudarlas a que eso sea necesario, que eso se pueda cumplir. Hablábamos el miércoles aquí en la reunión de hombres. El rol que Dios le dio al hombre fue proveer, ¿sí o no? 3 hombres. El rol que Dios le dio al hombre fue proveer, ¿sí o no? Bueno, ahí, amén, sí. Y entonces decíamos, cuando llega el sueldo, sea diario, quincenal, mensual, lo que sea, llega de la platica que Dios le provee. ¿Y para dónde va esa plata? La casa, el arriendo, la cuota de la casa, el mercado, los medicamentos, el estudio de los niños, la ofrenda, los servicios, sobrecito para tal. No hay sobrecito que diga Julián. No hay sobrecito. Pero uno como hombre se pone triste y dice, ay, no me quedó nada para mí. No me quedó ni para una triste galleta. Yo que quería los Nike de Ronaldinho de 1.300.000. ¿Para qué si usted no va a jugar ni un día a la semana? Y
¿Y para qué si usted juega como Ronaldinho? Entonces no se las crea. Los guayos no hacen al jugador. Entonces no compre esa vaina. ¿Para qué? Los va a tener ahí. Nunca gastó un montón de plata. Y queda el hombre desilusionado. Lo único que hice fue proveer para mi casa. Amén. Eso es lo que Dios le dijo que hiciera. Eso es lo que tiene que abrazar. No le quedó plata para usted, aunque Dios nos consiente de tantas formas. O sea, no podemos quejarnos. Tiene para comprarle helado a los niños. Y usted una chupadita del helado de los niños. Tampoco. Usted también tiene para su helado. Tiene para poder compartir con su familia, quizás darse un gustico de ir a comer una empanada o algo así. ¿Tiene o no tiene? Entonces uno dice, el hombre se queja porque no puede tener plata para él y lo único que hizo fue proveer para su familia, pero es que eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces tiene que estar ¿cómo? Contento. Amén, gracias a Dios pude proveer para mi familia. Por eso es que desde el hombre tiene que haber esa disposición de abrazar el rol que Dios le dio e impulsar la maternidad de la mujer. Impulsarla, valorarla, celebrarla. No sé, pónganlo como quieran, pero como hombres nosotros tenemos esa responsabilidad y las mujeres dedicadas a ese lindo rol. Miren, les leo 3 historias. Una, Susana Wesley. ¿Les llama la atención el apellido Wesley? Sí, ¿no? Alguno lo ha escuchado por ahí. John Wesley. Y también Charles Wesley. Dice, Susana Wesley ha pasado a la historia como una de las más destacadas madres cristianas. Fue esposa de pastor y madre de 19 hijos. Aunque solo cerca de la mitad de ellos llegaron a la edad adulta. ¿Qué significa? Murieron la mitad en sus edades más tempranas. Ese momento de la historia no había tantas cosas médicas como hoy las tenemos. Pero entonces ella fue madre de esta. Dice, 2 de sus hijos fueron John y Charles Wesley, siervos que contribuyeron al avivamiento espiritual de Inglaterra mientras que Francia estaba inmersa en su revolución sangrienta. Susana pasaba 1 hora diaria a solas con Dios en su habitación, orando por cada uno de sus hijos. ¿Eso qué significa? 1 hora diaria por cada uno de sus hijos, ¿no? 1 hora diaria orando por cada uno de sus hijos. Una madre piadosa, y mire lo que Dios les permitió hacer a estos hombres. No significa que todos van a llegar a ese tipo de influencia, pero está aquí resaltando la labor de madre para que sus hijos sean esos hijos que son utilizados para la gloria y honra de Dios. Otra mamá, G. Campbell Morgan. El gran predicador dijo, mi entrega a la predicación de la palabra tiene su origen en mi madre. Ella nunca me lo mencionó cuando yo era niño, pero siempre estuvo a la espera. Cuando a los 8 años prediqué mi primer sermón a mi hermanita y a todas sus muñecas sentadas en orden ante mí, mi enseñanza se basó en las historias bíblicas que había escuchado de mi madre. Ese hombre se convirtió en un gran predicador que hizo un avivamiento con la palabra, y lo que predicó en su primer sermón fueron las historias que escuchó ¿de quién? De su mamá. Tremendo, la labor de mamá. Por cierto, Campbell Morgan, o sea el hombre anterior, tuvo 4 hijos, todos los cuales se convirtieron en predicadores. En cierta ocasión, cuando Morgan estaba explicando por qué había tantos predicadores en su familia, dijo, ¿quién es la más grande predicadora de nuestra familia?, preguntó Campbell Morgan a sus hijos, y sin dudarlo un instante contestó, mi mamá. Mi mamá. La labor que tiene una mamá es tremenda en la vida de sus hijos. Eso es lo que yo llamo cumplir el llamado sublime de Dios de una mujer piadosa en la iglesia. Ojalá que Dios nos permita tener más de esas mujeres. Esas son las mujeres que deben sobresalir en la iglesia. En esta iglesia, si Dios nos permite, vamos a estar valorando siempre el rol de la mujer como mamá. Ya me imagino los hijos de Sara, si es que Dios le permite tener hijos. Ya me imagino los hijos de Jimena, si es que Dios le permite tener hijos. Ya me imagino los hijos de Sara.
Ya me imagino yo como abuelo. Si es que Dios le permite tener hijos a Luciana, a Tiago y a Analí. Pero vamos a valorar el rol de la mujer como mamá. Y vamos a atacar todo lo que no sea eso para la vida de una mujer. Y último, termino con esto. La mujer tiene características especiales en el cuidado de su casa. Dios la diseñó para cuidar su nido, digámoslo así. ¿Para cuidar su qué? Su nido. Para la mujer su nido es algo especial. ¿Sí o no, mujeres? Lo ponía yo, cuando pensaba en esto, lo ponía yo. Para el hombre puede estar cayéndose la cornisa, y estar caída la cornisa hace meses y no le importa en lo absoluto. Lo hablo por mí, ¿no? No empiecen a codiar a sus esposos, ¿no? Para el hombre puede estar la telaraña encima del bombillo o de la esquina meses. Ay, miren, la telaraña agarró una cucaracha. Se quedó enredado mi hijo. Ahora sí hay que quitarla. Está tan grande la telaraña que el bebé se quedó allá enredado. Y el hombre se deleita en la telaraña. Se deleita en la cornisa que no está puesta. Se deleita en la hoja que está ahí trancando el viento y que está mal puesta y la hoja está haciéndole así ahí con el viento. El hombre esas cosas no le interesan tanto, pero para la mujer, ahí tengo yo a Lili gordito. Gordito, ¿y cuándo le vas a decir a Pedro para que venga a arreglar esa cornisa? Ya, mi amorcito, ya le voy a decir. Gordito, ¿y cuándo vas a hacer esto? Se me rompió el vidrio de la ducha del baño. Estaba ahí trancándose el agua, no sé, y lo levanté para quitarlo y lo toqué, solamente la puntita lo tocó. Y bueno, no he tenido el dinero para poder comprar la puerta esa que es carísima, aparte. Pero Lili me está diciendo, porque para mí yo puse la tina ahí de puerta y una toalla. Pero ese es el hombre, ¿cierto? El hombre no le da tanta importancia a eso, pero para la mujer sí. Ella quiere su nido. Un misionero americano me decía en Argentina, como está la casa de una mujer, ella siente que así está ella. Si la casa es un desorden, ella se siente que está como desordenada. Porque Dios le dio esas características de formar un nido, de cuidar un nido. En este libro que les decía, El diseño divino, en la página 88, semana 3, día 4, la formación de su nido. La formación de su nido. Déjenme leer la historia de la mamá ganso. ¿Listo? ¿Han escuchado acerca de la mamá ganso? Déjenme leerle la historia de la mamá ganso. Bueno, las que ya leyeron el libro y hicieron esta historia, no me quiten aquí el privilegio de leer la mamá ganso. La mamá ganso, como otras aves hembras, se arranca las suaves y delicadas plumas de la parte más cercana de su corazón. Se arranca las plumas de la parte más cercana, ¿de dónde? De su corazón. Ella usa las plumas que extrae de sus partes más íntimas para forrar su nido y así transformar una base hecha de ramas en un lugar cómodo, cálido, abrigado y reconfortante, listo para acoger y criar a sus pequeños. Aunque a menudo el macho ayuda, ay, qué macho. Aunque a menudo el macho, ay, venga, voy a ayudar a la mamá pata, amén, me acordé. Aunque a menudo el macho ayuda, es la hembra quien supervisa la preparación del nido y las plumas de su pecho son lo que aportan la suavidad y el confort. Porque la mujer fue diseñada con características de formar ese nido, de cuidar ese nido, de que ese nido esté ¿cómo? Cómodo. ¿Para cuando llega quién? El macho ese sinvergüenza que no ayuda ni de nada. Para cuando llegue el esposo o los hijos, ellos se sientan ¿cómo? Cómodos, guardados, cálidos. No por algo se dice, llegué a ¿dónde? Al calor de hogar.
Y llegué al calor de hogar, no solamente desde la perspectiva física, que también es importante para una mujer, en todas las características, desde todas las perspectivas. Cuando hay un hombre que no quiere llegar a la casa, algo tiene que estar pasando en esa casa. Si hay un hombre que no quiere llegar a su nido, a donde encuentra calor, porque siente frío, porque las plumas le pican, porque algo está pasando en su casa, significa que algo tiene que cambiar en esa casa. Porque ese hombre no está sintiendo el calor de hogar, sea por su pecado o por el pecado de alguien, pero algo no está pasando ahí. O está dejando que su corazón se vaya tras otras cosas, tras otra casa. No encuentra calor de hogar en su casa, pero sí se la pasa hablando con alguien mucho tiempo. Está encontrando calor en otra pata, si lo queremos ver así. Entonces, algo está pasando en ese hogar. Porque el hogar de una familia cristiana se trabaja desde el corazón de una mujer que cuida su nido para que ese nido sea reconfortante, para que uno se sienta acogido. Yo les soy sincero, miren, cuando yo llego a mi casa yo descanso. Yo puedo estar todo el día por ahí dando vueltas, pero solamente llegar, no sé, un momentico a mi casa, 3 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora y tener que volver a salir, pero es como que me volvió la energía. Dios utilizó eso para renovarme, para fortalecerme. La mujer tiene un papel muy importante en el cuidado y en la elaboración de ese nido en todos los aspectos. Sigo la lectura. La maravillosa práctica de la anidación de las hembras es un reflejo de la preciosa capacidad que Dios le dio a las mujeres. Él creó a las mujeres con una extraordinaria capacidad de crear un ambiente cálido para acoger y criar a sus hijos. Las mujeres están especialmente dotadas para hacer una casa, un hogar, procrear, dar a luz y criar hijos. Nos arrancamos, dice esta mujer hablándole a mujeres. Las mujeres se arrancan de una manera de decir delicadamente las plumas suaves que están cerca de su corazón para hacer el nido donde puedan nacer y crecer nuestra familia. Eso es lo que hacen las mamás. Las mamás con su corazón vuelcan a que eso sea una casa y un hogar en donde las cosas funcionen, ¿sí o no? Ella quiere que el esposo sea el esposo que Dios quiere que sea. Ella quiere que los hijos sean los hijos que Dios quiere que sea. Ella quiere ser la mujer que Dios quiere que sea. Ella cuida su hogar, cuida su nido. Ella está con capacidades y Dios la ha diseñado para que eso pase. Para que eso pase. Déjenme leerles unos pasajes. Vamos a ir todos. Tito, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Tito 2, 4 y 5. Tito 2, 4 y 5. Tito 2, 4 y 5. ¿Llegaron a Tito? Eran pasar 2 paginitas, ¿no? Tito 2, 4 y 5. Dice 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. La mujer que va a tener una influencia en la iglesia es una mujer que es cuidadosa ¿de qué? De su casa. Ella es cuidadosa de su casa. ¿Y qué significa cuidadosa de su casa? Que ella va a cuidar su hogar. Ella va a hacer que ese nido sea un nido bien cuidado, no descuidado, que sería lo contrario, ¿no? Lo contrario a cuidado sería descuidado. Cuando una mujer descuida su nido, entonces tenemos muchos problemas. Sigo, porque esto se va ampliando más. Primera Timoteo 5:14. Primera Timoteo 5:14. Miren lo que dice Primera Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Qué hagan más? Críen hijos. Cuando una mujer quedó viuda muy joven, parece que eso era algo muy común en ese momento de la historia, pero les dice cásense. Otra vez, críen
hijos. Y después, ¿qué dice? Gobiernen su casa. Uy, tremendo el término gobiernen su casa, porque en Primera de Timoteo utilizó el término de gobernar bien su casa para los pastores, que gobiernen bien su casa, para los padres o liderazgo de la iglesia, que gobiernen bien su casa, y ahora lo pone aquí también en este aspecto del gobierno, lo pone aquí también a una mujer que cuida su casa, que está pendiente de su casa, que no descuida su hogar. La mentira del mundo en este momento está en que las mujeres que hagan, se queden o salgan de la casa. Salgan, a como dé lugar salgan, las tientan, las atraen, las empiezan a endulzar el oído para que una mujer que haga, salga de su casa y descuide su nido y descuide su casa. Hay una labor que tienen como mujeres y es cuidar de su casa. No se pueden descuidar en esa labor, porque estarían yendo en contra de la voluntad de Dios. Sus hijos no estarían teniendo la influencia que deberían tener. Yo sé que hay situaciones difíciles en las que ustedes dicen, pero no puedo dejar esto. Bueno, pues tenemos que orarle al Señor, pero de verdad orarle al Señor para que Dios permita que esa situación cambie, para que Dios permita que esa situación se revierta y las mujeres puedan cumplir con ese diseño que Dios les dio de ser esas cuidadoras de su casa. Solamente uno más. Proverbios capítulo 31, versículo 27. ¿Qué hay en Proverbios capítulo 31? Mujer virtuosa. Muy bien. ¿Quién la hallará? Yo la hallé. Amén, dice Diego por ahí. ¿Alguien más halló mujer virtuosa? Amén. Miren, 3, 4, Dice Gabriel que también hay una mujer virtuosa. Muy bien, Gabrielito. A la mamá seguramente. Capítulo 31, versículo 27. Dice, después de todas las características que dice, 26, abre su boca con sabiduría, la ley de clemencia está en su lengua. 27, considera los caminos de su... ¿De qué considera los caminos? De su casa. Ella considera, tiene mucho cuidado, pone atención, pone atento cuidado a su casa, a su hogar. Y otra vez volvemos a decir, no estamos hablando solamente de la parte física del hogar, porque mi casa está bien decorada porque mi esposa se ha encargado de que eso sea así, y yo valoro eso, y gracias a Dios tenemos gustos muy parecidos en ese aspecto. Entonces la parte física es una parte. Me acuerdo que hace poquito fue una familia que nunca había ido a nuestra casa y dijeron, tienen una casa muy acogedora. Eso fue lo que dijeron, eso fue lo que ellos percibieron. Pero no está hablando solamente de la parte física de la casa, del hogar. Está hablando de todos los aspectos de esa casa. Por eso es que la mujer tiene que poner tanto cuidado a todos esos aspectos. El Señor creó al hombre varón en el campo que un día tendría que trabajar. No fue hasta después de la creación de la mujer que lo colocó en el huerto. El lugar de creación del varón parece estar ligado a su ámbito distintivo de responsabilidad. Por el otro lado, la mujer no fue creada en el campo, fue creada dentro de los límites ¿de dónde? Del huerto, el hogar donde Dios había colocado a su esposo. Este detalle es importante ya que las escrituras indican que el manejo de la casa es el ámbito distintivo de responsabilidad de la mujer. Dios la colocó ahí para cuidar su nido, su hogar. Una aclaración, dice ella acá. Otra vez, por favor, no me malinterpretes. La mujer tiene la responsabilidad distintiva de manejar su hogar, pero no la responsabilidad exclusiva de encargarse de todo.
esto no implica que el esposo y demás miembros de la familia no deban o no puedan activamente participar en lo que es la casa, sino que así como Dios diseñó al varón con una inclinación al trabajo distinta a la de las mujeres, asimismo diseñó a la mujer con una inclinación al hogar y a las relaciones personales distinta a la de los hombres. Repito, es una responsabilidad distintiva. Dios las hizo en ese caso distinta, pero no es una responsabilidad exclusiva, y esto va para los hombres. Es distintiva porque de la mujer nace esto, porque Dios la diseñó así, pero no es que el hombre se desliga de esa responsabilidad por las dudas. Otra vez lo digo, no es que yo ya hice mi trabajo afuera, entonces aquí tienen que servirme a mí, no. Tienen que llegar a mirar cómo servir a su hogar, cómo acompañar su hogar, cómo entregarse y seguirse sacrificando por su hogar, por su esposa, por sus hijos. No es una responsabilidad exclusiva, es una responsabilidad distintiva. La Biblia enseña que Dios creó a la mujer con una inclinación distintivamente femenina para el hogar. Trabaja en casa es una de las 10 cosas más importantes que una mujer mayor necesita enseñar a las jóvenes. Trabajar en su casa, ya lo vimos ahí en Tito capítulo 2. La Escritura anima a las mujeres jóvenes a que gobiernen su casa. Alaba a la mujer que está atenta en la marcha de su casa y señala de forma negativa a la mujer que nunca está conforme con quedarse en el hogar, cuyos pies no permanecen en casa. Proverbios 7:11, ese tenemos que ver. Proverbios capítulo 7, versículo 11. Proverbios capítulo 7, versículo 11. ¿Listo? ¿Llegaron ahí? ¿Qué título tienen en su Biblia en el Proverbio 7? ¿Las artimañas de la mujer qué? ¡Ay, qué nombre ese fuerte!, ¿no? Las artimañas de la mujer. Y ahí va a hablar en cuanto a la mujer ramera, prostituta, cómo ella es alborotadora, cómo ella engaña con sus ojos. Dice versículo 6: porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de ¿qué? De entendimiento, un hombre falto de entendimiento. Qué rara esa característica para los jóvenes, o jóvenes faltos de entendimiento. ¿Será que sí? ¿Usted fue joven alguna vez y era falto de entendimiento? ¿Sí? Ay, yo pensé que éramos solamente nosotros, porque es que los jóvenes de esta época parece que todo lo entienden. Pero bueno, sigamos. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba caminando a la casa de ¿quién? A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad de tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Sus pies no pueden estar ¿en dónde? Casa. Es tremendo cómo la sociedad busca sacar a la mujer de su hogar, y Dios quiere que la mujer cuide de su casa. Y eso también implica que nosotros como hombres tenemos que ser muy responsables en proveer para las necesidades de nuestra casa. Hay situaciones, hay momentos de vida, pero eso debería ser el anhelo y la vida de un hombre, suplir para que la mujer pueda también con responsabilidad cuidar de su casa, su esposo, sus hijos, anidar, cuidar y proteger. Todas, dice, hemos escuchado hablar del instinto de anidar y cómo se comienza a notar especialmente alrededor del 5.º mes de embarazo de una mujer. Alrededor del 5.º mes de embarazo, prepara el cuarto para el bebé, compra todos los artículos necesarios, acomoda la ropita del bebé. Una otra vez son comportamientos normales a la preparación del nido. Las mujeres también cuentan historias de que se les da por lavar todas las ventanas de la casa, limpiar todos los pisos, organizar las alacenas de la cocina poco tiempo antes de que nazca el bebé. ¿Si es así o no es así, mujeres? Mi esposa desde el mes 1 está diciéndome, y la cunita, ¿cierto? Y esto y lo otro. ¿Y saben cuándo yo estoy preparando las cosas del bebé? 1
semana antes de que nazca el bebé. Y ella me lo dijo 9 meses antes. Porque así somos, así Dios las diseñó y está bien. Y está bien, no está bien lo de los hombres, estoy diciendo está bien lo de las mujeres. ¿Listo? Esta ráfaga de energía enfocada en el hogar es probable que se deba al incremento de prolactina, a veces considerada como la hormona de la maternidad o anidamiento. O sea, hay una hormona que Dios puso en la mujer que la impulsa a hacer eso también. De todas las formas posibles, Dios está diciéndole a la mujer que fue diseñada ¿para qué? Para eso, hasta con sus hormonas. O tal vez se deba a un cambio en el balance entre las hormonas femeninas, de los estrógenos y progesterona. Las hormonas de la maternidad y el anidamiento aumentan cuando una mujer está embarazada, pero siempre constituyen una parte importante de la composición de la mujer. No significa que por no estar embarazada ella no tiene esas hormonas, pero se fortalecen o crecen en el momento del embarazo. Esto se debe a que crear un lugar para engendrar vida y criar a sus bebés es parte integral de lo que significa ser mujer. Termino con esta frase nomás del libro. Mujeres que no lo tienen, se los recomiendo. Esto tiene hasta para escribir, tiene preguntas para que desarrollen. Debería ser un libro que tendrían que tener en su vida. Cuando formamos un hogar, ofrecemos una cobertura donde la familia y los amigos pueden refugiarse y cobijarse del cruel y frío mundo exterior, un lugar donde puedan arroparse, acurrucarse en una confortable nube de amor, un lugar de descanso donde puedan cobrar fuerzas para la rutina diaria, un lugar para proliferar, un lugar que simule la acogida que recibirán los creyentes en el cielo, un lugar que los llame y los atraiga al hogar. ¿Cuántos quieren estar en el hogar celestial? Amén, yo también. ¿Y por qué anhelamos eso? Porque vemos que en ese hogar celestial está el Señor, porque vemos que ahí está Dios, porque Él nos ha preparado un lugar donde nosotros vamos a estar por toda la eternidad, tranquilos, cuidados, acogidos, resguardados. En la ciudad celestial dice que no va a haber ningún peligro. En la ciudad celestial dice que no va a haber pecado. Queremos estar ahí. El hogar cristiano debe ser el reflejo de ese hogar en la eternidad. Un lugar donde uno puede llegar, encontrar acogida, encontrar calor, fortalecerse, animarse, restablecer las energías, ser edificados. Eso tiene que ser el hogar cristiano. Y una mujer cumple un papel fundamental en el cuidado de ese hogar. No se dejen meter las mentiras de este mundo que las quiere sacar de la casa. Más bien pídanle al Señor, si esa no es la condición de ustedes en este momento, que les permita ver las formas en las que ustedes puedan dedicarse a algo que Dios las ha llamado y que de verdad ustedes anhelan. ¿Por qué lo anhelan? Y yo lo sé, porque Dios las diseñó para eso. Dios las diseñó para eso. Bueno, Padre, gracias te damos por este lindo tiempo con tu palabra. Te pedimos, Señor, que guardes el corazón, la mente de nuestras mujeres que están siendo atacadas constantemente por ese deseo de quizás sobresalir y de quizás tener lugares que tú no las has diseñado para tener. Padre, yo te pido hoy que estorbes de todas las formas posibles eso, que tú, Señor, estorbes de todas las formas posibles un deseo de salir del hogar para buscar heroísmos mundanos, y que, Señor, les permitas entender y abrazar con todo su corazón el llamado que les hiciste como madres, como cuidadoras de su hogar, como formadoras de un nido en donde los hijos y el esposo van a vivir para tu gloria y tu honra. Padre, gracias por este lindo tiempo que tú nos has regalado. Oramos por estas mujeres, oramos por mujeres que están engañadas, no solamente creyentes sino no creyentes, pensando que la realización de su vida está fuera del hogar, cuando tú dices, Señor, que la realización de su vida está dentro del hogar. Padre, fortalece el corazón de estas mujeres, fortalece el corazón de las mamás, dales tranquilidad y consuelo a aquellas mujeres que tú no has permitido tener hijos. Fortalécelas, anímalas, sigue trabajando en su corazón de muchas otras formas. Permíteles, Señor, seguir animando a otras mujeres a vivir para ti. Padre, hay tantas cosas por hacer,
hay tanto que tú quieres enfocarnos. Ayúdanos a quitar la mirada de este mundo y enfocarnos en las cosas eternas. Padre, gracias. Ayuda a crecer a las mujeres en este aspecto. Ayúdanos a nosotros como hombres también a crecer en valorar, en animarlas, en cuidarlas, en hacer que crezcan en esa labor de madres, en esa labor de cuidadoras de su hogar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.